Bien, buenas tardes. Vamos a construir el teorema de Pitágoras, a darle significado a esta fórmula que va a ser muy importante para nosotros para estudiar trigonometría, en la que vamos a hablar de un triángulo rectángulo, en este caso es este de color blanco. Nosotros debemos saber que es un triángulo rectángulo del que se va a hablar, que es decir, que tiene un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se les llaman catetos, y el lado que está opuesto al otro lado del ángulo recto se le llama hipotenusa, y se le reconoce porque es el lado más grande. A los catetos se les reconoce porque son los que forman el ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Bueno, antes de ser, esta es la primera demostración que se tuvo del teorema de Pitágoras, que en ese momento no se llamaba de Pitágoras. Dice, el cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, que aquí en este lado que llama hipotenusa hay que construir un cuadrado. Empezamos a construirlo y lo formamos. Estos son triángulos semejantes, perdón, congruentes, son exactamente iguales. Si lo ponemos uno sobre otro, demostramos la congruencia, que coincide. Y entonces, dice que este cuadrado que ha sido construido sobre los sobre la hipotenusa va a ser igual al cuadrado construido sobre un cateto y el otro cuadrado construido sobre el cateto. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. Vamos a poner de lado para que se observe. Y ahí está. Ahí está nuestro teorema de Pitágoras. Ya están los cuadrados construidos. Y estos dos cuadrados construidos, que son cuatro triángulos, forman este cuadrado construido sobre la hipotenusa, que es otro cuadrado. Esto fue anterior al famoso teorema de Pitágoras, en el cual construía un triángulo que es el más famoso. Regularmente lo ocupamos para dar las explicaciones, en el que uno de los lados del triángulo mide 3 y el otro mide 4. Y entonces, si construimos un cuadrado sobre uno de los catetos, vamos a saber que este cuadrado, si de un lado vale 3, entonces su cuadrado debe tener cada uno de los lados medir 3. Por esa razón, este lado que mide 3 va a producir un cuadrado que va a tener 9 de área. Este cuadrado que tiene 4 va a tener un cuadrado que de cada lado va a tener 4. Así que su lado va a valer 4 y su área va a ser 16 cuadritos, como se aprecia en la figura. Así que, de acuerdo a como se está explicando, entonces este cuadrado que se va a construir aquí va a ser igual a la suma de estos dos cuadrados. Entonces, si este vale 9 y este vale 16, este necesariamente tendrá un cuadrado de 25, que es el que vamos a poner aquí. Y este cuadrado lo vamos a poder trazar de la siguiente manera. Y aquí está nuestro cuadrado, que de cada lado vale 5. Para que se pueda apreciar, voy a poner este cuadrado aquí, para que vean que coincide, que es congruente y que vale 25. Entonces, este es el famoso teorema de Pitágoras. Pero ¿por qué se llama de Pitágoras si los egipcios ya sabían que si en un triángulo de un lado vale 3 y el otro vale 4, y del otro lado necesariamente valdrá 5 y formará un triángulo rectángulo? ¿Por qué se llama de Pitágoras? Bueno,
Voy a hacer a un lado la demostración y voy a poner un ejercicio. Porque Pitágoras dijo, para todo triángulo rectángulo. Este era un caso particular y se conocen algunos casos. Pero en este caso voy a poner un triángulo que de cada lado va a tener un cierto valor. En este caso voy a tener que aquí vale 4. Así que su cuadrado de 4 van a ser 16. Así que el área de este cuadrado van a ser 16. Voy a trazar aquí este otro. Y este va a tener que un lado vale 5 y este vale 4, perdón, 5 también, porque es un cuadrado, así que su área va a ser 25. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a valer este? Para eso vamos a colocar la fórmula que nos dice el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. Y decimos, si este vale 4 y este vale 5, obtenemos sus cuadrados y vamos a tener que este vale 16, este vale 25. Nosotros vamos a ver que el cuadrado que estamos buscando tiene 41. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué debemos hacer? Debemos sacarle la raíz cuadrada, es decir, conocer el origen de ese cuadrado. Para hacerlo, voy a tomar una calculadora y le voy a poner 41 raíz y me va a dar 6.4. Entonces, la raíz de 41 es 6.4. Entonces, si tenemos razón, vamos a tratar de medir desde aquí y me va a dar que tiene 6.4. Y efectivamente, así, ese es el cuadrado. Y ahora debemos buscar este cuadradito que debería estar por acá. ¿Por qué se llama teorema de Pitágoras? Porque Pitágoras le pone la palabra para todo. Demuestra que para todo triángulo, rectángulo, eso va a ser suficiente. Entonces, con eso ya vamos a poder crear nuestro cuadrado que nos verifica que es cierto. Lo volvemos a hacer otro ejemplo para entendernos un poco más sobre el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer otro cuadrado. Vamos a hacer un triángulo isósceles. Por ejemplo, aquí que valga 5 y aquí que valga 5. Este lado vale 5, este vale 5. Trazamos. Ahora hacemos las figuras que corresponden. Es un cuadrado de 5. Este es otro cuadrado de 5. Obviamente estas figuras no se tienen que hacer, se entiende que solo es una explicación. Lo que debemos hacer es la figura acá. Entonces, entendemos que el cuadrado de este es 25 y el cuadrado de este es 25. Resolvemos y escribimos lo siguiente: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, que es el teorema de Pitágoras, y tenemos que c cuadrada es igual, un cateto vale 5, el otro cateto vale 5, el cuadrado es 25 más 25, c cuadrada es igual a 50. Entonces, ¿cuánto vale un lado? Obtengamos la raíz. La raíz significa el origen del cuadrado.
Y eso es lo que significa la palabra raíz. Entonces tenemos que son 50, le sacamos la raíz y me da 7.0. Entonces quiere decir que si yo 7.071, que si yo mido, aquí debe ser 7 y un poquito más. Acercamos la cámara para que ustedes puedan apreciar un poquito. Y ahí está la medida, lo alejo un poquito hasta que coincida. Es 7 y algo más. Entonces espero que hayamos entendido qué significa el teorema de Pitágoras, y después pues, hay más ejercicios, muchos más ejercicios para que ustedes puedan seguir estudiando este teorema de Pitágoras. Espero que le hayan entendido y hayan hecho sus figuras. Buen día.